¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy analizamos la reciente Marcha por Nuestras Vidas, organizada por los estudiantes sobrevivientes de la masacre de la Florida, que se realizó aquí en Washington, pero también en el mundo entero. ¿Y cuál es la situación en el Medio Oriente con Medea Benjamin, 3 veces nominada al Premio Nobel de la Paz y cofundadora de Code Pink? Medea Benjamin, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Medea, repasemos qué es exactamente Code Pink. Code Pink es un grupo que formó después de los ataques de 11 de septiembre con la idea de tratar de evitar una guerra como la guerra en Irak. Y estamos, después de 16 años, tratando de evitar más guerras y tratando de parar la violencia que tenemos en nuestro país también. Tú participaste este pasado fin de semana aquí en Washington en lo que se llamó la Marcha por Nuestras Vidas, que organizaron los estudiantes sobrevivientes de la masacre de la Florida, multitudinaria, y no solamente aquí en Washington, sino en muchas partes del país y del mundo. ¿Tu reacción? Es una inspiración ver tantos jóvenes en todo el país y en el mundo buscando una nueva forma de vida, diciendo que vivir en ese estado de fear. Sí, de miedo. De miedo cuando van a sus escuelas, que eso no tiene sentido. Estamos viviendo en el país más rico del mundo y uno piensa que los estudiantes aquí deben ir tranquilos. Quizás lo más difícil para ellos es cuándo es el próximo examen y cómo van a hacer en sus exámenes. Y tienen que pensar en si alguien va a entrar en la escuela y matar a ellos y a sus compañeros. Eso no tiene sentido. Y por eso yo creo que fue muy bonito ver tanta gente diciendo que quieren que los adultos pasen legislación que buscan formas de evitar la violencia de armas y de ver cómo podemos vivir en paz uno con el otro. La marcha fue el sábado. Muchos de esos estudiantes ya llegaron el día anterior, el viernes, y se reunieron con legisladores para hablar mano a mano, como lo hicieron en la Florida, directamente en Tallahassee. ¿Qué resultado se podría esperar? Afortunadamente, los jóvenes no son tan cínicos como la gente mayor como yo, y eso es necesario porque necesitamos esta frescura de la gente que no va a ir a una reunión con su congresista pensando que no van a escuchar. Ellos van a ir haciendo las demandas, a decir que ustedes deben representar a nosotros y no a los lobbies, no a los grupos que tienen mucho dinero. Y la mayoría de la gente en los Estados Unidos están a favor de control de armamentos y los jóvenes están diciendo directamente a sus oficiales electos, representan a nosotros. Ahí está, 7 de cada 10 estadounidenses, según las encuestas, quieren más control en la venta y la tenencia de armas. Pero, ¿te parece que con todo este impulso, esto podría tener algún impacto político en las próximas elecciones de medio término del mes de noviembre? Ojalá que sí. No va a ser la única cosa, pero va a ser algo importante. Y esas jóvenes tienen tienen ya una base muy grande, no solo con jóvenes, sino todos sus padres. Ellos tienen ahora acceso a la prensa y tienen millones de personas que están ahora atrás de ellos. Y yo creo que eso sí van a sentir los oficiales y los candidatos cuando van a hablar con las comunidades, cuando están en sus campañas,
van a escuchar la voz de esas jóvenes que ya tienen una demanda muy, no solo importante, pero que es algo muy moral. Y yo creo que va a ser muy difícil para los candidatos ignorar su voz. ¿Tú crees que esto es un movimiento que están haciendo y que se va a desarrollar, o esto puede terminar después de esta marcha que vimos? No va a terminar después del marcha, pero yo siempre tengo miedo de que es muy difícil seguir con el mismo, con la misma fuerza. Que claro que son estudiantes, tienen los 3 meses de receso cuando viene el verano. Muchos van a la universidad, van a tener otras cosas en mente. Y la prensa aquí en los Estados Unidos no quiere seguir con un tema por mucho tiempo. Y ya cuando no tiene tanta voz, puede ser que no tengan tanta fuerza. Vimos que a fin de la semana pasada, y corriendo contra el reloj, los legisladores aprobaron un presupuesto del 2008 hasta el mes de septiembre, en donde en respecto al tema de armas, en realidad lo único que se hizo fue muy tímidamente aprobar que se haga más revisiones, más estrictas revisiones respecto a los antecedentes para la venta de armas, pero jamás se habló de algún tipo de legislación prohibiendo la venta de armas, por ejemplo, semiautomáticas, o aumentar la edad a 21 años. Y esta recomendación de que se aumenten las revisiones fue hecho, irónicamente, por la Asociación Nacional del Rifle, es decir, por los fabricantes de armas, es decir, como que están siguiendo las instrucciones de quienes han denunciado, por ejemplo, Bernie Sanders, que son los donantes que financian las campañas de los congresistas, y dicen Bernie Sanders, están todos al servicio de la Asociación Nacional del Rifle, no va a cambiar nada. ¿Es así? Desgraciadamente ya tenemos un sistema ya por muchos años donde el lobby, lo que llamamos el NRA, tiene un poder tremendo, que están dando donaciones, pero también tiene sus participantes, sus miembros, que amenazan a los congresistas si no hacen lo que ellos quieran. Y hasta ahora, con ese fervor de los estudiantes, como dice Jorge, muy poco ha cambiado. Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, a propósito de esta situación, ha dicho, y leo textualmente: Estados Unidos es una oligarquía con ilimitado poder de soborno. Es esto lo que estamos viendo a través de la Asociación Nacional del Rifle, que el gobierno de los Estados Unidos está formado por congresistas que aceptan ser sobornados para estar al servicio de los intereses de esas minorías y no están allí para representar la voluntad del pueblo, como por ejemplo los estudiantes. Sí, y los estudiantes están viendo eso. Ellos saben, por ejemplo, que la misma Asociación Nacional de Rifles está dando becas y está en las mismas escuelas. Yo diría que es un sistema muy corrupto, y los pobres estudiantes están viendo que puede ser que un político frente en su cara dice: sí, estamos con ustedes, vamos a pasar leyes para proteger, como el presidente, como Marco Rubio, el senador de Florida, cuando estaba en un foro público. Y luego la semana que viene se dan vuelta como una media. Y cuando es tiempo de votar contra de la Asociación Nacional de Rifles, no hacen nada. Te invito a hacer una pequeña pausa, Medea. Estamos hablando con Medea Benjamin. Ella es 3 veces nominada al Premio Nobel de la Paz y cofundadora de CodePink. Cuando regresemos estaremos hablando de la visita del reciente príncipe heredero de Arabia Saudita aquí a Washington, que fue recibido por el presidente Trump. Ya regresamos.
Continuamos hablando con Medea Benjamin, 3 veces nominada al Premio Nobel de la Paz y cofundadora de CoPINC. Medea, ¿qué piensas tú del reciente nombramiento de John Bolton como asesor de seguridad nacional? Un desastre tremendo. Eso me da miedo, porque es un hombre que ha dicho que quería bombardear a Irán, que quería también hacerlo con Corea del Norte. Y estamos en el momento de alegría con Corea del Norte, que Donald Trump dijo que iba a tener una reunión con el presidente de Corea del Norte y pensamos que bien, vamos en el camino de la diplomacia y no la guerra, de la paz. Y de repente John Bolton, y eso es todo el contrario. Y tenemos una fecha muy importante que es el 12 de mayo, cuando el presidente tiene que decidir si va a seguir con el acuerdo nuclear con Irán. Y ahora con la nominación de John Bolton, es muy claro que no va a seguir. Y luego, ¿qué va a pasar cuando no hacemos parte de un acuerdo internacional? Eso también puede ser camino a la guerra con Irán. Y este nombramiento sucede a otro nombramiento, es decir, sigue a otro nombramiento que fue el reemplazo de Rex Tillerson como secretario de Estado, es decir, como ministro de Relaciones Exteriores, que es Mike Pompeo, el director de la CIA, también un halcón de línea dura que tiene antecedentes realmente muy cuestionables, y quisieran poner en lugar de Pompeo como directora de la CIA a quien ha sido supervisora de la tortura en cárceles clandestinas de Estados Unidos, en Tailandia, que se regocijaba viendo una tortura cuando le salía espuma por la boca a un prisionero. ¿Qué está pasando? ¿Hay un giro claramente hacia la extrema derecha del gobierno de Trump? Ojalá que fuera una pesadilla y que pudiéramos despertar y decir, qué bien que no pasó eso. Es increíble lo que está pasando. Yo me acuerdo cuando fue nominado Tillerson como secretario de Estado, y yo dije, ¡ay, qué horror! Un hombre que era el jefe de ExxonMobil, una compañía de petrolero. Y ahora pensamos, uy, eso sí fue el adulto. Eso sí era el hombre, sí. Y ahora tenemos, sí, a Pompeo, que también es un hombre militar, un hombre que siempre está buscando, que hasta hoy en día dice él y dice Bolton que la invasión de Irak no fue un error. Y que incluso en el caso estamos hablando de Bolton, fue un impulsor de la invasión a Irak. Sí, claro. Y en el caso de Gina Haspel, que va a reemplazar a Pompeo, tener una persona que fue conocido dentro de la CIA como una persona que estaba a favor del uso de la tortura, ¿qué dice eso de la moralidad de los Estados Unidos? Terrible. ¿Te preocupa? Me preocupa mucho. Y lo peor de Bolton es que no tiene que ser confirmado. Por lo menos con Pompeo y Haspel podemos tratar de hacer un lobby. Sí, de que no sea confirmados. Pero en el caso de Bolton es una nominación de presidente y punto, ya. Y incluso para América Latina, que llegue, estamos hablando de Pompeo como ministro de Relaciones Exteriores, ya se sabe que ayudó a redactar sanciones más duras contra Venezuela, que ha dicho que quiere, entre comillas, cambio de régimen en Venezuela, que le preocupa la situación de México. Es decir, el hombre, si llega a ser aprobado, para América Latina incluso vería con preocupación esa llegada. Terrible, los tres, sí. Cuando uno ve la situación en el Medio Oriente, cómo la pintan los medios hegemónicos de comunicación, escuchamos fundamentalmente una campana, no necesariamente la otra. Irán dice que los terroristas en el Medio Oriente son Arabia Saudita e Israel. Arabia Saudita, Israel dice que los terroristas del Medio Oriente es Irán, que exporta el terrorismo. ¿Quién es qué? Primero empezamos con Arabia Saudita, porque estamos en un momento donde está el príncipe haciendo... El príncipe heredero del rey, exacto. Sí,
haciendo una visita de 3 semanas en los Estados Unidos. Aquí en Washington. Sí, y viajando por todos los Estados Unidos. Buscando no solo más armamentos, sino más negocios con el Silicon Valley, con Hollywood, donde quiera. Que lo recibió el presidente Trump en la Casa Blanca. Y también él está pagando muchos lobbies, miles y miles de dólares para la propaganda, diciendo que él es un reformista, que él es un joven, y sí es joven, tiene 32 años, pero y está cambiando a Arabia Saudita en una forma muy liberal. Y luego vemos que Arabia Saudita sigue siendo un país donde no hay libertad de hablar, de prensa, no hay elecciones nacionales, ninguno, no hay partidos políticos, no hay sindicatos, no hay ninguna libertad. Y además de eso, los armamentos que está comprando de los Estados Unidos lo está utilizando para crear la guerra en Yemen, que ha creado el catástrofe más grande del mundo ahora. Así que yo digo que es un criminal de guerra. Y el reino, el régimen de Arabia Saudita es uno que es la nación responsable por el terrorismo que existe en el mundo hoy. En ese caso, tú has estado incluso en algunos eventos que él participó en Washington, y había uno que era en noches recientes, una especie de gala en honor o en homenaje a su visita que él mismo se organizó y que él mismo pagó. Él pagó, estaba en Washington como 5 días, y todos los días había algo en su honor pagado por él mismo. Y uno fue en el Kennedy Center, que es un lugar muy conocido en los Estados Unidos, con el nombre del presidente Kennedy. Otro en un lugar muy conocido por la prensa libre, que se llama Museum, y no hay prensa libre en Arabia Saudita. Y en un gala estaba lleno de gente, no solo del gabinete de Trump, sino del Congreso. Y tantos senadores diplomáticos, senadores de republicanos y demócratas también. Y yo estaba ahí con un grupo, estábamos gritando: Arabia Saudita deja de bombardear a Yemen, y no deben estar festejando con un criminal de guerra. Y fue muy triste, Jorge, para ver cómo esa gente... nosotros diciendo, piensan en los niños en Yemen, que cada 10 minutos está muriendo un niño por efectos de la guerra. Piensen en la gente, millones que están en un estado de no saber dónde va a venir la comida, Sí, prácticamente están pasando hambre sistemáticamente. Están muriéndose de hambre. Y piensen, cuando ustedes están en esa gala comiendo muy bien con un criminal de guerra, piensen en los niños de Yemen. Pero la gente no nos dio... no querían escuchar eso, querían... Oídos sordos. Sí, querían reírse y festejar, porque yo creo que muchos están ganando dinero por un lado u otro con las ganancias de petróleo que tiene Arabia Saudita. ¿Sería exagerado entonces, Medea, decir que era la muestra más grande de lo, entre comillas, contaminado que está todo el sistema político de aquí de Washington, y que no representa otra cosa que intereses, grandes intereses de dinero y de corporaciones, y no del pueblo estadounidense? Es solo dinero, porque nosotros decimos a la gente, si estaba aquí el presidente de Corea del Norte, ¿ustedes estarían festejando con él? Si estaba el presidente de Irán, ¿estarían festejando con él? Y se rían. Y nosotros decimos, ¿por qué están entonces con un
Solo en el sentido de decir que no hay ninguna democracia. Están con uno que va a ser el rey en este siglo. Tener un país que está gobernando por reyes y príncipes. Y festejarlo y homenajearlo. Sí, terrible. Te invito a hacer una nueva pausa, Medea. Estamos hablando con Medea Benjamin. Ella es 3 veces nominada al Premio Nobel de la Paz y cofundadora de Code Pink. Y cuando regresemos, veremos cuál es la situación también entre Palestina e Israel y los palestinos. Ya volvemos. Continuamos hablando con Medea Benjamin, 3 veces nominada al Premio Nobel de la Paz y cofundadora de Code Pink. Medea, tú recientemente estuviste en Palestina y en Israel. Estamos hablando de Ahed Tamimi, que se ha transformado en un símbolo en Palestina de lucha contra lo que es la opresión del pueblo palestino. Cuéntanos tu experiencia. Ahed Tamimi ahora tiene 17 años, pero cuando hubo el incidente... ¿Cuál incidente? Cuéntanos para la audiencia. Había en su casa un grupo de soldados que habían... Soldados israelíes. Esos soldados ya una hora antes había tirado a su sobrino en la cara. Luego entraron a su casa y ella salió para decir que no y dio... una bofetada a uno de los soldados. Sí. Su mamá estaba filmando ese incidente. Y lo puso en las redes sociales. Y de repente eso era un video viral. Y millones de personas estaban mirando eso y diciendo... acá está nuestra heroína. Y eso era demasiado para los israelíes. Y entonces vinieron a su casa en medio de la noche, como a las 3 de la mañana, capturaron a ella, a su mamá también, pusieron en la cárcel y están ahí todavía. Ella estaba enfrentando 12 cargas y... por 10 años. Pudiera haber sido 10 años o más. Por eso creamos toda una campaña en el mundial para la libertad de Ahed Tamimi. Cuando llegó a la corte, decidieron hacer un, ¿cómo se dice? Plea bargain. Sí, una negociación. Porque sabían que había una presión internacional tan fuerte. Y en vez de darle años, le dieron 8 meses. Y está actualmente presa. Sí. Con el tiempo servido ya sería 5 meses más. ¿Tú la conociste? Sí, yo la conocí y cuando estuve ahí hace poco, estuve en su casa con su padre, con sus familiares muy fuertes. Es una familia increíble, es una familia de luchadores. Ellos decidieron, no queremos que la gente piense en nosotros como víctimas. No somos víctimas de la opresión de Israel. Somos luchadores por nuestra libertad y queremos solidaridad, no piedad. Y hablamos con sus sobrinos que todos han pasado tiempo en la cárcel. Eso es normal para ellos. Su padre ha estado en la cárcel. Toda la gente en su pequeño aldea que se llama Nabi Sala. Pero es muy triste cómo viven, porque viven oprimidos. Y cuando preguntaron a Ahed si el tiempo que le dieron era una victoria, que no tenía que pasar años en la cárcel, ella dice que la victoria sería cuando hay libertad para Palestina. Y ella dijo, textualmente dice, no hay justicia bajo ocupación. Estamos tratando con una corte ilegal. Ella es un corte militar. Ella joven, menos de 18 años, enfrentando una corte militar. Y tuvieron que negociar con ella porque ella sabía y su familia sabía que en esa corte militar 99.3% de los casos
gana el gobierno de Israel. Siempre gana el gobierno en las cortes militares. Entonces ella no tenía chance de tener un juicio justo. Y cuéntame entonces, para finalizar, Medea, tú has estado en esta actividad de Code Pink por años, como tú me decías, estamos hablando de por lo menos desde el 2001, que fue cuando se realizó el atentado de las Torres Gemelas. 3 veces nominada al Premio Nobel. ¿Qué te motiva, qué te lleva a seguir protestando como estuviste este fin de semana pasado en las calles de Washington o frente a esas cenas pomposas y lujosas en homenaje, comillas, al príncipe heredero de Saba? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te hace tic, como dicen en inglés? Yo soy madre y soy abuela y pienso que yo no quiero dejar un mundo tan herido como está hoy a mis hijos y a mis nietos. Yo quiero dejar un mundo de paz, y cuando veo a los jóvenes que estuvieron en la calle el fin de semana y que están buscando un mundo de amor y compasión, yo quiero ayudar para que el mundo sea mejor para ellos. Medea Benjamin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.